Hola, ¿qué tal? En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias del IEAL, pues la oportunidad que me brindan al poder participar en ellas. Mi conferencia tiene como título, lo pueden ver ahí, el protagonismo de la Cuba decimonónica en la lexicografía regional del español. Aún queda mucho por decir del pasado de nuestros diccionarios. Lejos de completarse, en la actualidad estamos asistiendo a una serie de descubrimientos que sirven para conocerla mucho mejor. Prueba de ello es, por ejemplo, la constatación de la autoría y la data del primer diccionario que tiene el castellano como lengua de partida. Ahí tienen en esa ficha toda la información. O el hallazgo de los materiales manuscritos de la segunda edición del Diccionario de Autoridades, que corresponde a los años 1770 a 1829. O la impresión retocada de la primera edición del Diccionario Académico de 1780, o por último, el descubrimiento, edición y estudio del que por ahora debe considerarse el primer vocabulario exento del español referido exclusivamente a una región americana. Estoy hablando de esta obra que tengo aquí, muy recientemente editada, titulada Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, cuya fecha de elaboración fue 1831. Esta última obra es, evidentemente, la que más me interesa para el propósito que he trazado en esta exposición. Y sin embargo, no es la única obra, pues hay que insertarla en el contexto de la efervescente producción diccionarística que se desarrolla en Cuba desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. La historia de la lexicografía del español americano, como bien saben los que me estén viendo y escuchando, se ve asediada por encrucijadas, encuentros y desencuentros con respecto a su referente europeo y máximo representante, que también saben que es el diccionario de la Real Academia Española. Desde un enfoque diacrónico se puede comprender el carácter diferencial de la lexicografía del español de América. Durante el periodo de unidad, según esa distinción establecida por Guitarte, surgen en ese periodo de unidad, como digo, las primeras obras que recogen diferencias en el significante, en el significado, en el uso, etc., del léxico del español americano con respecto al peninsular. En cambio, durante el periodo de divergencia o de diferenciación, se pretende la afirmación de la independencia de las antiguas provincias mediante el registro precisamente de las diferencias. Es en esta época la de refuerzo del criollismo, como lógico resultado del proceso de criollización. Durante este periodo, los miembros de la corporación académica van despojando de la marca provincial a las entradas de las posesiones ultramarinas, conforme van logrando su independencia. Las últimas corresponden, lógicamente, a las entradas de las Antillas, el país protagonista en esta conferencia, Cuba y Filipinas, que figuran aún con la marca provincial en el DRAE 13, el DRAE, la 13ª edición de 1899. Sin embargo, hay que constatar la persistencia de la etiqueta provincial para todo el léxico procedente de América hasta bien entrado el siglo XX. Esta persistencia se constata, por ejemplo, en dos hitos significativos, esa etiquetación de provincial. Primero, en las advertencias del DRAE 15 de 1925 y del manual, el diccionario manual e ilustrado, menos conocido, pero también es un diccionario importante dentro de la academia, de 1950, donde se sigue hablando todavía de los provincialismos europeos y americanos correspondientes a regiones como la aragonesa o la leonesa dentro de España, que están posicionadas al mismo nivel que las incipientes naciones hispanoamericanas. Y en segundo lugar, la institución,
en su convocatoria de los premios Conde de Cartagena, para los años 33, 34 y 35 del siglo XX, lógicamente, exige la creación de un vocabulario de una región o provincia española o americana. Estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Pues bien, a dicha convocatoria se presenta precisamente una obra que conozco muy bien por mi investigación, como es el vocabulario andaluz de Antonio Alcalá Venceslada, que compite contra un diccionario del español de América, en concreto el vocabulario de Puerto Rico presentado por Augusto Malaret. Es decir, mientras en la microestructura desaparece la etiqueta provincial, en la macro, por el contrario, se sigue hablando de provincialismos para un léxico, en este caso el americano, que se equipara a otro jerárquicamente menor, como es el de las provincias españolas. Si se hubiera gestado, también tendría cabida, en el periodo de unidad, el proyecto de finales del siglo XVIII de confeccionar un diccionario provincial de la isla de Cuba, a cargo de Fray José María Peñalver, un monje mercedario. Las memorias de la Real Sociedad Patriótica de La Habana, de 1795, ahí tienen en la ficha la referencia, dan cuenta de la lectura de la propuesta de este monje para elaborar la obra, que tendría como objeto, y cito literalmente, las voces criollas que tocan a la agricultura, trabajos campestres, comercio de la isla, industria, artes, instituciones y prácticas del país. Dos referentes lexicográficos va a reconocer Peñalver. En primer lugar, el Dictionnaire Caraïf François de 1664 de Raymond Breton. Y a continuación el Diccionario de Autoridades, su primera edición, que en la fecha de lectura de la memoria, estamos hablando de 1795, ya había iniciado su segunda edición. Recordemos que el único tomo de esa edición se publica en 1770. Incluso el compendio, el diccionario abreviado, ya gozaba de 3 ediciones. Recordemos, 1780, 1783 y 1791. Comenta el mercedario, y no sin razón, que el diccionario de la lengua castellana tuvo buen cuidado de insertar ocasionalmente las voces provinciales de España. Es por eso por lo que los cubanos deberían guardar el mismo celo por recoger las voces de nuestra isla, que si toda la América sigue nuestro ejemplo, podrá al cabo la nación española hacer un diccionario universal de las Indias. Es más o menos como decir, señores, los españoles recogen sus provincialismos. Recojamos nosotros los nuestros para conseguir al final un diccionario completo. Bien, al margen de esta tentativa de programa glotopolítico, en lo que al léxico americano se refiere, hay que mencionar cómo el estudio de las incorporaciones de americanismos en las obras académicas es un tema clásico de la historiografía lexicográfica, hasta el punto de erigirse en tópico, donde se coincide en afirmar siempre dos hechos. El primero, que América no está lo suficientemente representada en los diccionarios. Y en segundo lugar, que cuando está representada, los académicos incurren en errores concernientes al significado, la descripción del referente, la extensión geográfica, etc. Vamos a ver algún ejemplo más adelante, pero cualquiera de los que estén escuchándome podrían aportar muchísimos más ejemplos. El recuento de las voces provinciales de la primera edición de Autoridades fue llevado a cabo por Aurora Salvador Rosa en 1985 y fue precisado para el Español de América por Beatriz Gómez Pablos en 2017. Si de ambos estudios se deduce la menor presencia proporcional del léxico americano con respecto al regional de la península, queda claro concluir que el empeño de Peñalver es muy loable, máxime si quiere extenderlo al resto de América. Es decir, ya no es esta labor lexicográfica tarea que deba hacerse desde la metrópoli, es decir, desde Madrid, puesto que tampoco parecen preocuparse mucho los académicos por el acopio de voces americanas, por las razones
que esgrimiré más adelante y que ustedes pueden entender perfectamente. Seguro que la entienden perfectamente. Así pues, la contribución americana a la lexicografía del español, según Peñalver, debe hacerse desde el Nuevo Mundo. Y esto ya es una revolución. Nos encontramos en la transición ante un cambio de paradigma, el paso del periodo de unidad al de divergencia. La pretensión de adoptar la lengua española como propia es un ejemplo de planificación lingüística, de tintes universales, dentro del proceso de criollización que experimenta la sociedad americana. Esta planificación se materializa en el reto lexicográfico que emprenden, como es embarcarse en la elaboración de diccionarios para los americanos. Si hay algún americano que me esté escuchando, diccionarios para ustedes, no para nosotros. Así pues, a partir de este momento, los americanos desean participar en el diseño idiomático del mundo hispanohablante. Como la Real Academia, los miembros de la sociedad donde Peñalver lee su propuesta se encargarían colegiadamente de las materias cuyo léxico se pretende inventariar. Sería algo así como el germen de una Academia Cubana de la Lengua, tanto por su concepción como por la calidad de las materias repartidas, donde figuran topónimos, orónimos, hidrónimos, incluso nombres propios de obispos y gobernadores de la isla. Por todo ello, como digo, queda claro que estamos ante un diccionario enciclopédico. Peñalver alude incluso a la enciclopedia cuando dice lo que figura en la ficha que le estoy mostrando aquí. Aunque propongo se reparta el trabajo por el orden de materias, no intento se divida en estas el diccionario, a la manera que se ha hecho con la enciclopedia. Opone el clérigo su concepción provincial del diccionario a la universal de la obra francesa, a cuya equiparación sólo podría llegarse si el proyecto se consolidase en todo el continente americano. Es decir, si se llega a redactar el diccionario universal propuesto que antes hemos comentado. El suyo es por tanto un puro diccionario provincial cuyas voces se ignoran en Europa y acaso en nuestra misma América. Sigue diciendo el autor y además constatando el sometimiento al tradicional orden alfabético, no por materias. Pero lo más importante de la propuesta es la distinción entre, por un lado, voces puramente criollas, como las que figuran en la cita, plátano, boniato, yuca, cazabe, y por otro lado las voces castellanas que difieren en la pronunciación, como vericueto o vergetería. No obstante, se comprueban también diferencias de corte semántico, como podemos comprobar, por ejemplo, en berrear, que significa en castellano, es decir, en el español de España significa dar mugidos, y en nuestra provincia, en la cubana, se toma por querellarse públicamente, quejarse, quitarse la máscara, etc. Se infiere de la cita, por tanto, la detección de los indoamericanismos o americanismos de origen o etimológicos, que son para Peñalver las voces puramente criollas, y, por otro lado, las voces castellanas alteradas en su pronunciación o en su significado. Es decir, estamos ante una distinción clásica de la lexicografía del español de América. En el tratamiento de las alteraciones, sobre todo las fónicas, es donde hay que incidir, pues son ellas las que inclinan la balanza a favor de un juicio normativo o en cambio puramente descriptivo. En su caracterización, Peñalver marca las diferencias entre las voces propiamente cubanas o criollas, de las que, como digo, hay que respetar su pronunciación habitual, y las voces castellanas, sobre las cuales avisa Peñalver de que muy lejos de autorizar la corrupción del idioma, lo que trata es de cimentar en nuestra isla la pureza de nuestra lengua materna, por lo que se holgaría si no se oyesen ni se tuviese noticia de semejantes voces corrompidas. De nuevo los juicios normativos. La alteración fonética de las voces castellanas es corrupción de
del castellano. Se mueve, por tanto, el mercedario entre dos aguas. Por un lado, el respeto a lo que de cubano manifiesta el léxico propio, que no es nada más que el léxico criollo, y por otro, la repulsa purista a la corrupción fonética de lo castellano que se produce en Cuba. Y como Cuba se puede extender al resto de América. Y ejemplos hay muchos. Se puede, digamos, observar ese modelo en otras latitudes. Sin embargo, no excluye Peñalver de su proyecto de diccionario los casos de esta corrupción. Pero aquí está la clave. Mediante la introducción de una marca normativa. Pues sigue la cita, y ahí está en la ficha. Enhorabuena que entren en nuestro plan las voces que no se pronuncian con todo el rancio castellano que tienen en sí, pero añádese en cada una de esta expresión por corrupción, y al tanto la voz propia que ha de usarse para hablar bien. Es decir, nos encontramos con un appendix probi a la cubana. Es por ello por lo que voces como apalabrear o cambear, por ejemplo, deben marcarse como muestras de dicha corrupción y combinar a que se diga cambiar y apalabrar. En el carácter diferencial del léxico cubano, que pretende inventariarse, se mezclan así voces legítimas, surgidas no solo por necesidades designativas ante la nueva realidad, y corrupciones como las que acabo de mostrar, las de cambiar o palabrear, muchísimos, infinitos ejemplos. Por lo que el resultado es una mezcolanza que irremediablemente desvirtúa esa mezcolanza la obra lexicográfica. Ahora bien, a juicio de Peñalver, solo la educación, es decir, la formación, la instrucción, servirá para conocer el vicio patente en las dicciones, para detectarlo y así erradicarlo. Es cuando entra en juego ahora el concepto de casticismo y se le dota del valor prescriptivo propio del purismo al diccionario resultante. Como puede comprobarse, en la cita se evidencia la incorporación del concepto de propiedad del lenguaje al de casticismo, lo cual sirve para anclar al siglo XVIII la concepción del diccionario proyectado. Se movía entre dos aguas, pero en esta vertiente, en este caso, se aproxima más su proyecto al XVIII, más que al XIX. No hay que olvidar que la propuesta surge, como digo, en ese interregno entre los periodos de unidad y divergencia. Si la introducción del criollismo y la concepción de un diccionario de una incipiente nación americana sirven para erigirlo en precedente de la lexicografía del XIX, en cambio, ese afán enciclopedista que antes hemos detallado y la asunción de conceptos como el de casticismo o propiedad del lenguaje, que son conceptos muy académicos, anclan, por todo ello, el proyecto de Peñalver al siglo XVIII. Asimismo, a la cal que brinda el proponente con la evidencia del carácter prescriptivo de la obra, se le suma ahora la arena de recurrir al común de las gentes, y no a quienes de ordinario quieren hablar bien empleando el rancio, no el provincial. Es decir, prescribe la pronunciación popular, pero se vale del pueblo. Es decir, lo ha dicho de otra manera, el común de las gentes, el pueblo, para la elaboración del diccionario. Si tuviéramos que recrear la famosa máxima propia del despotismo ilustrado, podría servirnos muy bien esa recreación para entender lo que estamos diciendo. Todo para el ciudadano instruido, que es a quien va dirigido el diccionario y pronuncia la castellana, pero valiéndose del pueblo, que no está instruido y pronuncia a la cubana. Pronuncia a la cubana y no con el rancio castellano. Aún habría que destacar otro aspecto que serviría para diferenciar la lexicografía del Caribe de la de otras latitudes, como por ejemplo la andina. Para las voces del habla de los negros, sector de la sociedad muy importante en Cuba,
Para las voces del habla de los negros, como digo, Peñalver considera que en su diccionario se incluirían las corrupciones del castellano que haya prohijado el común de los blancos, los que haya adoptado los blancos del habla de los negros, donde figurarían lógicamente con la marca prescriptiva que veta su uso, ya la hemos comentado antes, por corrupción. También se incluirían las voces de la nigricia, como llama él al habla de los negros, recibidas en el país, voces criollas procedentes de los negros, como funche, fufú, quimbombo, etc. Es decir, los afroamericanismos recibirían el mismo tratamiento que los indoamericanismos o americanismos de origen o etimológicos. Funche, fufú, quimbombo, que son los ejemplos que he extraído de la cita, gozarían del mismo estatus que cacao, hamaca, butaca, jícara o maruga, que figuran en la cita, a la que se añadirían también las que salieron en otra cita anterior, como plátano, o buniato, yuca y cazabe. Todas serían ellas voces criollas, al decir del autor. Fíjense en este caso cómo critica también la definición académica. Ya hemos dicho antes que cuando los académicos introducen americanismos en el diccionario, otra de las críticas que se le hace es lo mal definidas que están esas voces. En el caso de plátano, Peñalver critica que se defina como una fruta cuya cáscara es un ollejo sutil. Cuando sabe Peñalver, y es ahí lo que denuncia, que los que hemos nacido en el país sabemos que dicha cáscara es algo más que un ollejo sutil. Bueno, también lo sabemos ya nosotros, que es algo más que un ollejo sutil. Paso ahora a hablar del Diccionario de Provincialismos de la isla de Cuba de 1831. Esta obra que vuelvo aquí a presentar, a mostrar, de reciente publicación, que es la que ha dado pie precisamente a todas estas reflexiones. La Comisión Permanente de Literatura de la Real Sociedad Patriótica de La Habana confía a 5 de sus miembros la elaboración de una obra compendiadora del español de Cuba. El diccionario no logró su objetivo de publicarse en 1831, permaneciendo inédito hasta su recuperación, casi 200 años después, por parte de Armando Chávez Rivera en esa edición que les he mostrado. El más destacado de este, digamos, quinteto, de este equipo de autores, es Domingo del Monte, que en reiteradas ocasiones no deja de expresar su pasión, y esas son palabras literales, aparecen en la cita, por la pureza de la lengua castiza, lo que llamaba Peñalver el rancio castellano, a la vez que siente la necesidad de acometer la empresa de formar en orden alfabético la lista de los provincialismos de Cuba. De nuevo surgen los conceptos de pureza de la lengua y casticismo enfrentados a la cubanidad. Del Monte comunica la decisión de incluir como apéndice del diccionario proyectado, como dice ahí en la cita, una lista alfabética de vocablos corrompidos. De nuevo aparece el adjetivo de marras, corrompidos, que han logrado introducirse de contrabando, fíjense en el léxico que emplea, en nuestro lenguaje familiar. Han entrado de matute, han entrado inadvertidos. Y aún en nuestro foro, es decir, el foro académico, formal, frente al pueblo, estamos hablando de la distinción entre situaciones menos formales y más formales. Las formales son propias del gremio al que pertenece Domingo del Monte. Y aquí viene un dato muy interesante que voy a desarrollar, estoy trabajando ya en ello, en un, digamos, en un futuro trabajo, lo voy a publicar, que dice que esas listas de vocablos corrompidos provienen, en general, de nuestro frecuente trato con los mareantes andaluces y extranjeros, que han plagado la lengua castellana de mil solecismos y anomalías incompatibles con su índole primitiva. Estamos asistiendo
a un ejemplo más de la estigmatización del andaluz como un mal castellano, y que por influjo, por la importancia del andaluz, el protagonismo de la variedad andaluza en el español de América, pues los americanos, en este caso Domingo del Monte, el cubano, achaca a ese influjo andaluz esa mala pronunciación del castellano en Cuba. Esta lista que descubrirá al pueblo las aberraciones de su lenguaje, fíjense qué posesivo utiliza, su lenguaje, no el nuestro, sino el de los demás, el de los pocos instruidos, servirá esta lista para que procure evitar los males siniestros que en prosodia, etimología y sintaxis haya adquirido y quizás haya aprendido desde su infancia. Es evidente el eco aquí de Peñalver, con independencia del conocimiento de su proyecto, que posiblemente conociera, pero que no hay evidencia empírica para demostrar ese dato. Pero ahora se añaden las posibles causas de la corrupción fónica del español de Cuba. Como he dicho, en concreto, el contacto con los navegantes andaluces y los extranjeros. Este tema, como digo, lo voy a desarrollar en otro trabajo. Ahora lo que hay que considerar, lo que conviene decir, es que son, de ese listado de voces corrompidas que aparecen en esta obra editada por Armando Chávez Rivera, son 222 las voces incluidas en este otro Appendix Probi cubano, que según su editor, Armando Chávez, muestran fenómenos como apócope, epéntesis, metátesis, paragoge, prótesis y síncopa, y al lado de las cuales, en una columna paralela, figuran las voces castizas como paradigma de corrección. Ahí aparecen ejemplos y ahí tienen ustedes, digamos, muestras. No se debe decir esto, y esto es una paragoge de tal, hay que decirlo tal cual, con esta equivalencia en el castellano normativo. Más que en estos metaplasmos comunes a todo el español, no solamente al español de Cuba o al de Andalucía, sino que están presentes en hablantes de un nivel sociocultural bajo de cualquier procedencia geográfica, más que en ello, prefiero insistir en la existencia de vocablos que plasman fenómenos de naturaleza fónica, característicos, y estos sí, de la variedad andaluza, entre ellos el seseo, ahí vienen algunos ejemplos, guisopaso, tiznado, tiznar, el yeísmo, o con mayor abundancia de ejemplos la aspiración, guisopo, hornal, hornalero, gerrumbe, gerrumbroso, hierro, o incluso variantes morfológicas, como encolchado, encolchar o silabear. Estos últimos casos de fenómenos fónicos y morfológicos, que no son metaplasmos, no son vulgarismos, deben considerarse variantes geográficas y no muestras de corrupción del idioma. Por último, voy a hablar de la obra por la que Esteban Pichardo y Tapia es más conocido y que mereció 4 ediciones en vida del autor. A partir de la segunda edición, como saben, el título, digo como saben porque es la obra más conocida de todas las que estamos comentando, el título pasó a ser Diccionario Provincial Casi Razonado de Voces Cubanas. Estamos hablando del diccionario de Pichardo del 36, que tuvo 3 ediciones más en vida del autor en 1849, 1862 y 1875. ¿Por qué ese cambio a casi razonado? Pues porque por el catálogo de materias que trató, como pueden comprobar en la ficha, que sería, digamos, muy prolija la enumeración y por tanto demasiado pesada la lectura.
Así que ahí la tienen en la ficha. El prólogo de la primera edición sienta las bases de lo que puede entenderse como justificación de su obra. Por un lado, su carácter diferencial, al decir que su propósito no es recoger las palabras estampadas en el diccionario castellano. Cuando hablamos del diccionario castellano se entiende siempre el diccionario de la Academia, más concretamente el compendio, el diccionario abreviado o DRAE. A menos que estas voces signifiquen cosas diversas, es decir, estamos hablando de diferencias en relación con el significado, o tengan aquí distintos nombres, o bien cuando alguna circunstancia singular lo exija por ser propias del país, o por error, etc. Es decir, estamos ante el mismo programa de Peñalver y del Monte. Y el mismo programa que en cualquier otra latitud americana, con la peculiaridad, y por esto aquí llamo la atención, con la peculiaridad, como digo, de que la cubana es, digamos, pionera en esa, digamos, implantación de ese programa de trabajo. Por otro lado, el de Pichardo es un diccionario de reparación, y sigo aquí digamos, la denominación que estableció Zimmermann, Klaus Zimmermann, con respecto a las sucesivas ediciones del DRAE. Estamos hablando del DRAE, los DRAE de 1832, 43, 52 y 69, cuyos inventarios léxicos fueron tomados por Pichardo como variedad de referencia, al albergar el autor la esperanza, y esto es un tópico también dentro del mundo de la lexicografía, de que su obra fuese digna de incluirse en el diccionario general de la Real Academia a semejanza de los provincialismos de Andalucía, Murcia, etc. Es decir, existe el deseo manifestado por estos autores de que sus voces, recogidas en sus obras, pasen a formar parte de del diccionario, de la Academia. Si vamos a la latitud, por ejemplo, andina, pues el caso, digamos, más representativo puede ser el de Ricardo Palma. De nuevo, por tanto, surge la equiparación de los cubanismos con los provincialismos peninsulares, o lo que es lo mismo, el léxico de una incipiente nación frente al de una región dentro de una misma nación. La inclusión dentro de aquellos cubanismos de voces corrompidas se deduce de la caracterización del propio Pichardo. Para completar la obra irán por vía de suplemento, al fin de cada letra, aquellas voces que el vulgo, de nuevo el pueblo, de nuevo no nosotros, los intelectuales, sino el vulgo, ha corrompido si el abuso es general. Otro apéndice probi cubano. Es así como se introducen alusiones al carácter normativo de la pronunciación castellana, lo mismo que hizo Peñalver cuando confiesa a Pichardo que en las conversaciones no muy familiares, es decir, lo mismo que decía Del Monte, no en nuestro foro, no en el de los hablantes ilustrados, sino que en las conversaciones no muy familiares, es decir, en registros formales, empieza Pichardo cuidadosamente distinguiendo la C y la Z de la S, es decir, distinguiendo la L de la Y, no incurriendo en el yeísmo, la V de la B, más a poco todo se le olvida a Pichardo y adiós prosodia. Con este escamoteo a la pronunciación castellana se está aludiendo a los defectos en que a juicio del autor incurren los cubanos en su dicción. Más o menos lo que venía diciendo Peñalver y Del Monte, es lo mismo. Pero muchos de estos usos no son a ojos del presente, sino variaciones que no desviaciones de la norma. Ahonda el diccionarista en su caracterización negativa cuando señala la utilidad de los suplementos que figuran al final de cada letra para corregir los barbarismos y defectos que tomamos del vulgo, del pueblo, sin advertirlo. Se dan cuenta de esa, digamos, de ese sentimiento de clase, de grupo distanciado del pueblo, propio de la Ilustración, por otro lado. Ojo a la primera persona del plural. Nos valemos del pueblo para la elaboración del diccionario a la vez que evitamos hablar como él, aunque al final no tengamos más remedio que claudicar.
que es como lo decía más gráficamente Pichardo. Adiós prosodia. Adiós prosodia. Una clasificación de las voces incluidas en dichos suplementos sirve para darnos cuenta de cómo el autor entiende como vicio lo que no es sino la virtud propia de la variación. Es conocida en la tradición lexicográfica la confusión entre regionalismos y vulgarismos, que son prácticamente coincidentes en las diversas regiones castellanas, no solo de la península ibérica, sino de los pueblos americanos. Estoy citando palabras de Vicente García de Diego. Lo cual no quita que se incluyan en los diccionarios etiquetados como vulgarismos esos fenómenos, pero dispersos por el inventario según el orden alfabético que le corresponda. Por poner ejemplos de rabiosa actualidad, es lo que pasa con almóndiga, murciégalo o vagamundo, que figuran dispersos en el diccionario y con su marca, digamos, normativa, prescriptiva. Son vulgarismos. Sin embargo, destacar esos vulgarismos, sacarlos del orden alfabético e incluirlos en apéndices separados, como hace Pichardo, con lo que denomina voces corrompidas, en vez de, como digo, difuminarlos a lo largo de la macroestructura, implica, lógicamente, una separación entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Fijémonos por un momento en las muestras inventariadas. He hecho una recopilación de esos listados que aparecen al final de cada letra en los diccionarios de Pichardo. Fijémonos y veamos la clasificación que propongo en las siguientes tablas. Aquí tenemos los vulgarismos ordenados según los metaplasmos que, digamos, representan. Aquí nos encontramos con otros fenómenos, alteraciones del timbre, de las consonantes, refuerzos velares, nasalizaciones y otros, que no sé muy bien dónde incluir o que, bueno, no considero que puedan ser incluidos en esas otras categorías. Y aquí tenemos regionalismos que son productos de la variación. Los vulgarismos que han aparecido en las fichas anteriores deberían considerarse generales del español de cualquier latitud. Sin embargo, no deberían considerarse corrupciones, lo que no son sino ejemplos de los rasgos característicos de la pronunciación particular de la región. Aquí tenemos pues eso, diftongaciones, palatalizaciones, despalatalizaciones, la pérdida de la D intervocálica, aspiraciones, bueno, fenómenos que ustedes conocen muy bien. No deberían considerarse vulgarismos, sino que son, como digo, regionalismos, voces marcadas geográficamente como producto de la variación. Y muchísimo menos aquellos casos que en realidad son arcaísmos, como por ejemplo fierro, que aparece como voz corrompida en el diccionario de Pichardo, variantes morfológicas como por ejemplo cascarrudo o escondidas o hincada o agua lluvia, o diferencias en los pronombres en el sistema pronominal, como el uso de vos, o diferencias en el significado cuando se habla de la diferencia semántica entre terrón y turrón. Estos no son corrupciones, son, digamos, voces naturales que están sometidas a fenómenos de variación, no de corrupción. En conclusión, hemos mostrado el protagonismo de la Cuba decimonónica en la lexicografía regional del español mediante la descripción del propósito de dos proyectos malogrados, primero el de Peñarver y luego el del equipo liderado por Del Monte, así como un diccionario de amplísima aceptación, como es el de Pichardo, que en cierto modo condicionó por su fama, por su, digamos, carácter modélico, condicionó la forma de elaborar los repertorios léxicos futuros en América. De todo lo visto se puede deducir el doble rasero con que se miden las voces y giros característicos del español de América, representados en esta ocasión por los cubanismos. La etiquetación permanente de provincial para este léxico marca su relación de dependencia con respecto a la variedad castellana que se toma como estándar. Igualmente el sentimiento de corrupción, y pongo corrupción entre comillas,
porque no estamos de acuerdo, lógicamente, que experimentan estas voces en suelo americano parece ser una de las razones de la renuencia académica a su incorporación en el diccionario, al entender que la corrupción de la lengua llega de América, lo que me recuerda a aquel famoso cordón sanitario que, según Ricardo Palma, la Academia había colocado entre España y América a fin de evitar el contagio. Era lo que decía Ricardo Palma, que los académicos habían impuesto un cordón sanitario para evitar ese contagio. En cambio, no sucede lo mismo con las designaciones de las nuevas realidades, si bien aquí la incorporación tampoco es masiva. Recordemos por un momento todos aquellos diccionarios publicados hasta el siglo XX que, ajenos a una finalidad descriptiva, consideran el americanismo, o para ser más precisos, la pronunciación americana de las voces oriundas de Castilla, la consideran como un error, un defecto, un desvío, una incorrección, un vulgarismo, un barbarismo, un solecismo, por enumerar todas las etiquetas que he encontrado presentes en los títulos y en los prólogos de estos diccionarios. Y esas etiquetas figuran aún en el siglo XX. Y todo eso por el simple hecho de no registrarse en el modelo normativo que para sus autores seguía siendo el español peninsular. En fin, muchas gracias a todos ustedes por su atención.